En esta presentación abordaremos el tema de profilaxis en enfermedad tromboembólica o tromboprofilaxis. Cabe destacar que nos enfocaremos solo en pacientes hospitalizados por patología médica y no así en patología quirúrgica, y que estén con estadías presuntas mayores o iguales a 3 días. Durante la presentación nos abocaremos a determinar el riesgo trombótico de cada paciente a través del score de Padua o el riesgo hemorrágico a través del score de IMPROVE. Acá vemos cómo se teje un algoritmo en base a estos dos puntajes y se toman distintas decisiones clínicas respecto a los resultados que vayamos obteniendo. En esta tabla se detalla el score de Padua y como se ve hay distintos factores de riesgo que confieren distinto puntaje, siendo los más preponderantes el paciente con un cáncer activo, enfermedad tromboembólica previa, movilidad reducida por 3 días o más, o paciente con una trombofilia conocida. Otros factores de riesgo, pero menos importantes, son la cirugía o traumatismo previo en el mes previo, ancianos considerados mayores de 70 años, falla cardíaca, infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular, una infección aguda o una enfermedad reumatológica activa, pacientes obesos o tratamiento hormonal en curso, ya sea con anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal. Acá graficamos de forma bastante clara cuál es el beneficio en diferenciar a estos pacientes de bajo riesgo trombótico o de alto riesgo trombótico y cómo se ven beneficiados de la tromboprofilaxis. Vemos en la línea de más arriba los pacientes que tienen bajo riesgo sin tromboprofilaxis y cómo se acercan bastante los pacientes de alto riesgo a quienes se les indica profilaxis. Y vemos cómo cae abruptamente la curva en los pacientes que tienen alto riesgo y no se indica la profilaxis. Desde aquí nace el score de Padua. En cambio, para precisar el riesgo de sangrado, se ha diseñado el score de IMPROVE. Esto se basó en casi 10.000 pacientes que se atribuyeron distintos factores de riesgo para determinar el riesgo de sangrado. Los más importantes son el sangrado gastroduodenal activo, sangrado en los 3 meses previos, recuento de plaquetas menor a 50.000 o mayor de 85 años. Otros factores menos preponderantes son la falla hepática, la falla renal, hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, catéter venoso central, enfermedad reumatológica, un cáncer concurrente o ser hombre. Así vemos que los 4 primeros son los que más atribuyen riesgo y vemos acá en el mismo score de IMPROVE cómo se le atribuye mayor puntaje. Es así como definimos dos grupos de riesgo con el punto de corte de 7 puntos. En el gráfico de la izquierda vemos como los pacientes que tienen un puntaje mayor o igual a 7 tienen mayor riesgo de sangrado y los que tienen menor puntaje tienen menos riesgo de sangrado. Vamos a aplicar estos dos scores y después tomar conductas clínicas en 3 casos clínicos. El primero es un hombre de 74 años diabético con algún grado de falla renal con un cáncer de próstata y metástasis ósea. Ingresa por una neumonía y está actualmente con requerimientos de oxígeno. De los exámenes, principalmente destaca inflamación sistémica con glóbulos blancos, VHS y PCR elevada y una discreta falla renal con una creatinina de 1.7. El primer paso entonces va a ser definir si este paciente tiene indicación o no para tromboprofilaxis y si hay alguna contraindicación para esto. Para eso calculamos estos scores. El de Padua arrojó 5 puntos y ahí vemos los factores de riesgo que más influyeron y el score de IMPROVE 5.5 puntos con sus respectivos factores nombrados abajo. Entonces definimos a este paciente como un paciente de alto riesgo tromboembólico y de bajo riesgo de sangrado. Entonces podríamos decir que sí tiene indicación de tromboprofilaxis farmacológica. Ahora el segundo paso va a ser definir con qué vamos a indicar este tratamiento. Disponemos al menos de 5 alternativas farmacológicas que son las que vamos a discutir a continuación. La primera es la dalteparina de nombre comercial Fragmin. En su dosis de tromboprofilaxis se usa 5.000 unidades una vez al día vía subcutánea. Una heparina de bajo peso molecular muy similar a la previa es la enoxaparina, que de nombre comercial es Clexane. Esta se ocupa 40 miligramos una sola vez al día. La otra es la heparina no fraccionada o la heparina común y corriente, heparina sódica. Esta se ocupa 2 o 3 veces al día de dosis de 5.000 unidades. Esta frecuencia de administración va a depender según el riesgo trombótico de cada paciente, siendo 3 veces al día algo mejor, pero sin una diferencia estadísticamente significativa. Otras opciones menos disponibles son el Fondaparinux, también subcutáneo, y el rivaroxabano Xarelto en dosis de 10 miligramos una vez al día, pero esta vez vía oral. ¿Cuál vamos a elegir? Vamos a determinar distintos factores que nos harán elegir una u otra. Algunos de los factores a considerar son los que se mencionan a continuación.
Lo principal va a ser según la disponibilidad de nuestro centro. En el Hospital Sotero del Río solo contamos con heparina no fraccionada para efectos de profilaxis. En cuanto a la función renal, debemos considerar que las heparinas de bajo peso molecular están contraindicadas cuando el Kleenex es menor a 30 y solamente podremos ocupar heparina no fraccionada. En cuanto al precio, es conocido que todas estas alternativas tienen mayor precio que la heparina no fraccionada, la cual es la más económica. Si nos enfocamos en la efectividad, todas las heparinas de bajo peso molecular han demostrado ser al menos igual de efectivas que la heparina no fraccionada, y esto también se mantiene en cuanto al rivaroxaban. Si nos enfocamos en los riesgos, las heparinas de bajo peso molecular han reportado menor tasa de sangrado al compararla con heparina no fraccionada. Y, además, debemos recalcar que estas son más cómodas de usar ya que se ocupan solo una vez al día. Respecto al peso del paciente, las heparinas de bajo peso molecular han sido validadas en pesos hasta un IMC de 40, que es donde se mantuvo el beneficio en los estudios que incluyeron a estos pacientes. El segundo caso clínico trata de una mujer de 27 años hospitalizada por una nefritis lúpica, en la cual se planifica hacer una biopsia renal. Esta paciente deambula sin problemas por el servicio. De los exámenes de laboratorio destaca una leve pancitopenia, una PCR elevada y una disfunción renal con una creatinina de 3.4. Los electrolitos son los que se muestran a continuación. Al calcular el score de esta paciente vemos que tiene un score de Padua de solo un punto con su enfermedad reumatológica y un score de Improve de 7 puntos por los factores que vemos a continuación. Tiene disfunción renal, enfermedad reumatológica y está hospitalizada en una unidad intermedia. Clasificaremos a esta paciente como alguien de bajo riesgo tromboembólico, pero de alto riesgo de sangrado, y debemos considerar además que será sometida a un procedimiento próximamente. Entonces, no va a tener indicación de tromboprofilaxis farmacológica, por lo que acabamos de comentar. El tercer caso es un paciente obeso de 51 años, con daño hepático, Child-C, y tiene varices esofágicas grandes que nunca han sangrado. Está hospitalizado en esta oportunidad por encefalopatía hepática y peritonitis bacteriana espontánea. De los exámenes de laboratorio destacan lo que mencionamos acá, considerando que tiene unas plaquetas de 43.000 y una falla renal leve con una creatinina en 1.4. Al calcular los puntajes, vemos que tiene un score de Padua de 5 puntos y un score de Improve de 9 puntos. Clasificaremos a este paciente como de alto riesgo tromboembólico y de alto riesgo de sangrado. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Lo que se recomienda es iniciar tromboprofilaxis mecánica, con botas de compresión neumática intermitente. Hay que recordar que los datos que validan esta indicación están realizados en pacientes con patología quirúrgica y no hospitalizados por patologías médicas. Sin embargo, es la recomendación actual. Además, estos mecanismos tienen baja adherencia por lo incómodo que pueden resultar. Con esto resumimos el algoritmo que habíamos presentado inicialmente, que se va a basar particularmente en el score de Padua y en el score de Improve. Después, determinando los riesgos, vamos a definir si es que el paciente no tiene indicación de tromboprofilaxis. Si tiene, va a depender de la función renal, con qué vamos a indicarlo, y si es que tiene alto riesgo de hemorragia, indicaremos medidas mecánicas como tromboprofilaxis. Si se quiere revisar el tema, esta es la guía clínica sobre tromboprofilaxis en pacientes no quirúrgicos de la Asociación Americana del Tórax. Esto es todo, espero le haya servido.